1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 9. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará el mundo. Usted es el heredero de la herencia de Dios. Dios, que es completo, nos ha llamado para ser hijos de Dios. A pesar de que somos débiles, insuficientes, y podemos ver de esta manera nuestra propia persona. Pero Dios que nos ha llamado, cada uno de nosotros somos hijos de Dios y poseemos estas bendiciones completas, y Él nos ha llamado para esto. Entonces también es perfecta la voluntad de la gracia de Dios que nos ha llamado para ser hijos de Dios. La obra de la gracia de Dios está junto con nosotros, y hoy los bendigo en el nombre del Señor para que sea un culto en el cual puedan disfrutar de esta gran bendición. Hoy escuchamos el coro de la alabanza, que de verdad que aquí el hecho de estar aquí sentados es gracia de Dios, y hasta el día que vayamos a la presencia de Dios, eso también es una bendición completa, porque Él está juntamente con nosotros y Él nos está guiando ahora mismo. Y el misterio de ello deseo que los bendiga en el nombre del Señor para que lo puedan confirmar todos los días en sus campos. ¿Bajo el dominio de quién vives? ¿Bajo el gobierno de quién vives? Hasta la semana pasada vimos el movimiento de Mizpa en 1 Samuel capítulo 7 y examinamos esta palabra. Y fue un gran punto de cambio en la historia del pueblo de Israel. Y esto fue el movimiento de Mizpa, y ahora ya han pasado varios años. Y dice así en el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, el movimiento de Mizpa y 1 Samuel capítulo 8 versículo 1, podemos ver que ha pasado mucho tiempo desde entonces hasta ahora. Pero dentro del señorío de Dios, el pueblo de Israel hoy podemos ver que el rechazo de la teocracia, del gobierno directo de Dios y la petición de un rey humano como las demás naciones. Y ciertamente Dios gobernaba personalmente al pueblo de Israel. Pero si vemos en el versículo 5 lo que está diciendo el pueblo de Israel: Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
사무엘이 사사로서 이스라엘 백성들을 다스려 나가셨습니다. Ciertamente Samuel, cuando era juez de Israel, él gobernaba 그리고 sobre 두 ellos. 아들에게 그 사사의 직이 세습되어졌죠. Y ciertamente dentro de esa época de los jueces nacieron sus 한 dos 명의 hijos. 이름은 요엘이라는 이름이고요. Y el hijo 한 de 명은 아비야라는 los hijos de Samuel, aquí los podemos ver. Uno es Joel y el otro es 요엘은 Abías. 여호와께서 하나님이시다라는 뜻을 갖고 있는 이름이고요. Joel significa Jehová Dios 아비야는 하나님은 아버지시다라는 이름의 뜻을 갖고 있는 y Abías significa Dios es Padre. 아마 사사인 사무엘이 자기의 아들들이 하나님 앞에 서기를 원하는 마음으로 Ciertamente Samuel, siendo padre, 의미를 담고 지었겠죠. escribió el nombre de los hijos de él para que ellos pudieran servir delante de Dios. 우리도 우리의 자녀들을 Y nosotros también, no solamente escribimos 중요한 언약을 가지고 los nombres de 자녀들을 nuestros 지키는 hijos, 모습을 sino que lo escribimos siempre con un significado y con un sentido 그런데 오늘 importante. 본문에 보면은 Pero si vemos en el contenido del día de hoy, Samuel fue juez, pero podemos ver que los hijos de Samuel no hicieron bien las cosas. 여러분 어떤 인물이 생각납니까? ¿En quiénes están pensando ustedes ahora mismo? 엘리 제사장의 아들들이 생각나죠. Ustedes pueden pensar de igual manera en los hijos del 그런데 sacerdote Elí, 제사장과 ¿verdad? 다른 것은 엘리 제사장은 영적으로 눈이 어두웠어요. Y ciertamente los ojos espirituales del sacerdote Elí 그리고 fueron 그두 oscurecidos. 아들, 마찬가지로 Y de igual manera fueron 하나님 sus 앞에 dos 타락의 hijos 길을 걸어가게 되었죠. y al final fueron en ese camino corrompido. 근데 오늘 본문에 나오는 Pero si 사무엘은 vemos en el contenido del día de 저와 hoy, 여러분 읽었습니다마는 이스라엘 백성들에게 vemos que- 인정받는 사람이었어요. pero vemos que en el contenido del día de hoy están las personas que eran reconocidas por el pueblo de Israel. Y es lo que dice el pueblo de Israel. 당신의 두 아들이 당신이 갔던 그 길을 가지 않고 있으니까 우리에게 두 아들 대신에 다른 나라와 같이 왕을 세워달라고 이야기합니다. Y están pidiendo que pudieran levantar un rey, porque si tus hijos no han caminado en tus caminos. 이스라엘 백성들을 잘 다스려 갔던 사실들을 보게 됩니다. Y podemos ver que aquí Samuel gobernó el pueblo de Israel. Pero estos dos hijos de Samuel 판결을 굽게 했다라고 3절에 이야기합니다. dice que antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 우리가 자식 농사들 우리가 잘 짓고 싶지만은 가장 잘 안 되고 있는 것이 또한 자식 농사이기도 합니다. Cierto, hay campos agrícolas donde podemos cosechar y sembrar y queremos que todo vaya bien, pero hay partes donde no funciona muy bien esto, 구름에서 비가 올지 모른다. que no sabemos en qué nube ha de 많은 llover. 자녀들을 어떻게 우리가 De tantos hijos que 자라게 될지 tenemos, 모른다는 사실을 우리가 que no sabemos de todos estos hijos quienes han de crecer 그런데 이 rectamente. 반역에 가까운 사건이 오늘 일어나고 있습니다. Pero hoy vemos un acontecimiento que sucede aquí, 우리에게 우리를 다스릴 왕을 세워달라. que levántanos, constitúyenos un rey a nosotros. 결국 7절에 보면 하나님께서 그 요구 앞에 하나님께서 왕을 세울 것을 이야기하고 그 이스라엘 백성이 너를 버린 게 아니고 하나님 나를 버린 것이다. Versículo 7, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. 거의 반역에 가까운 사건이었습니다. Y fue este acontecimiento que sucedió 표면적으로 aquí. 보면 사무엘이 늙었고요. Ciertamente Samuel 두 envejeció 아들 기대할 바가 안 되어서 요구하는 것처럼 보여집니다. y los dos hijos de Samuel estaban en avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y todo esto fue una situación como una excusa. 모든 나라와 같이 보이는 통치자를 요구하고 있다라는 사실을 오늘 본문에 Fueron 기대하고 tentados porque 우리가 vieron 알고 cómo las otras naciones estaban siendo gobernadas por reyes también. Es lo que nos está mostrando la palabra el día de hoy. 근데 이스라엘 백성들에게 있어서 자꾸 보이는 왕을 요구하는 이런 부분들은 어느 날 하루아침에 이루어진 것이 아닙니다. Vemos que esta situación de que el pueblo de Israel miraba cómo eran gobernados por reyes no lo vieron de un día a la noche, sino que lo miraron por mucho tiempo. 계속해서 보이는 왕을 요구한 이스라엘 백성들의 모습을 보게 됩니다. Vemos que continuamente ellos estaban aquí en el versículo 8 sirviendo a dioses ajenos. Dice así en el versículo 8. 내가 그들을 애굽에서 인도하여 Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es lo que dice la palabra aquí. 왕을 요구하는 것은 새삼스러운 일이 아니었습니다.
no es que 그들 중심에 el, 보이는 왕을 요구하는 el centro del corazón de ellos siempre estaba mirando a esos reyes físicos visibles. 여러분 대표적으로 보면은 출애굽기 32장에 나옵니다. Y si vemos representativamente, vemos en Éxodo capítulo 32, 받기 위해서 시내산에 올라가게 되죠. Moisés fue al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. 40주야 시내산에서 하나님의 율법을 모세가 받게 됩니다. Y durante 40 días Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Y desde entonces, en ese tiempo no se manifestó nada. 신을 만들어내라. Y el pueblo de Israel dijeron, creamos un ídolo para que nos guíe. Como no miraban a Moisés, tenían temor, preocupaciones y temores. Y dijeron, vamos a crear un Dios para que nos guíe. Y centrado en Aarón, trajeron todo el oro del pueblo de Israel y crearon este ídolo. Y crearon un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que los guiará a ustedes. Puedo ver que ese es el aspecto del ser humano en sí. En conclusión, 왕대심을 거부하는 타락한 인간의 본성을 여기서 우리에게 말씀하고 있습니다. podemos ver la esencia del ser humano que está corrompido completamente y que rechaza el gobierno de Dios. 문제의 본질을 정확하게 짚어주셨죠. Ciertamente vemos que tuvieron 그를 situaciones 싫어서 왕을 complicadas. 세우다라는 것이 아니라 본질적으로 나를 싫어하는 것이다라고. No es que ustedes quieren un rey, ustedes me han rechazado a mí. 본질은 끊임없이 하나님을 싫어하게 됩니다. Y ciertamente es lo que sucede cuando rechazamos a Dios. 본성을 여기서 보여주고 있는 거예요. El hombre corrompido, podemos ver el aspecto del hombre corrompido aquí. 28절에도 말씀하고 있죠. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 8, 하나님 두기를 싫어하며 que ellos detestan poner a Dios en sus corazones. 상실한 마음대로 내어버려 주셨다. Por lo tanto, Dios los dejó para que se fueran en pos de sus propios deseos. 선호하게 돼 있고요. Y vemos aquí también en estos próximos versículos, 하나님 다스림보다도 보이는 세상 것에 더 의지하고 있는 것이 인간의 모습들입니다. podemos ver el aspecto del hombre. Más que el gobierno de Dios, estaban buscando seguir a este mundo. 하나님이 싫다는 겁니다. En otras palabras, detestaban al Dios que no es visible. 보이는 세상과 육신적인 것이 더 매력적이고 더 Querían depender, atrapados, si les gustaba más el mundo visible y las cosas del gobierno visible. 하나님을 떠나버린 인간의 타락한 본성 속에서 나오는 부분들인 것을 우리는 알아야 되는 것입니다. Y esto es lo que podemos ver en las características del hombre corrompido, separado de Dios. Primer punto. 하나님의 통치하심을 거부한 결과가 무엇인가? Pero ¿cuál es el resultado de rechazar el gobierno de Dios? 하나님께서 사무엘에게 그럼 왕 세워줘라 이야기했어요. Y ciertamente Dios le dijo a Samuel, sí, levántale su rey. 그러면서 하나님의 이 통치를 거부한 이스라엘 백성이 어떤 어려움을 당할 것인가 쭉 이야기하면서 그래도 왕을 세우겠느냐 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. Y vemos cómo Dios le dice a Samuel las dificultades que vendrán del pueblo de Israel si levantan un rey. Y le dijo, ¿aún así quiere un rey? Dijeron que sí. 먼저 첫 번째로 자녀들의 고통이 올 El resultado de 것을 rechazar el gobierno de Dios, vemos en el primer punto que está hablando sufrimiento de los hijos. 오늘 읽진 않았습니다만 11절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 1 Samuel capítulo 8 versículo 11 dice así. 이르되 너희를 Dijo 다스릴 pues, 왕의 así hará el rey 제도를 que reinará sobre 그가 vosotros, 너희의 tomará 아들들을 vuestros hijos 데려다가 y los pondrá en sus carros y en su gente 말을 de a caballo, 거부하게 하리니 para que corran 그들이 delante 본과 de su 병과 carro. 앞에서 달릴 것이다 했어요. Es lo que dice la palabra aquí. 또 12절에도 그렇게 말씀하고 Versículo 12 dice así. 너희 아들들을 Y nombrará para sí 천부장과 jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses. Versículo 13. Y tomará también vuestras 여러분 hijas. 우리가 좀 어려워도 자녀가 잘 되면 부모의 기쁨이 될 수 있죠. Claro, ciertamente los padres se gozan si le van bien a 아무리 sus hijos. 잘 나간다 할지라도 자녀가 어려움 당하면 그처럼 괴로운 일이 없을 것입니다. Sí, pero vemos aquí que los hijos han de padecer dificultades 그런데 여기 y será 하나님의 molesto para 통치를 ellos. 거부하게 되니까 하나님의 왕대심을 거부하게 되니까 자녀들에게 고통이 올 것을 이야기했습니다. Y como rechazaron el gobierno de Dios, el reinado de Dios, está hablando de la palabra de que vendrá sufrimientos a los hijos. En otras palabras, los hijos serían llevados a la guerra. 궁녀로 첩으로 불러들이겠다. Las hijas serían tomadas para servir como esclavas y concubinas. 이게 국가와 민족을 보호하기 위한 차원이라면 괜찮아요. Está bien si pudieran proteger y cuidar a la nación, ¿no? 왕 자신의 이익을 위해서. Pero al final eso es para el 자기의 rey 조직을 en sí 강화하기 mismo. 위해서 그렇게 한다는 말.
Está hablando de que pasarán 언제나 estas 역사 속에 situaciones. 나라와 민족을 위해서라고 이야기하자면 결국 자신의 명예를 위해서 백성들을 이용하고 자녀들을 이용한 사실. Claro, siempre dicen que es para la nación, no es para el país, pero al final vemos que cada líder, rey, 그리고 utilizaba 하나님의 통치하심을 para su propia 거부하게 될 vanagloria 때 al pueblo. 많은 재산의 손실이 올 것을 말씀하고 있습니다. Y también está hablando de que vendrán mucho sufrimiento a la siguiente 14절에 generación. 그렇게 말씀하고 있습니다. Versículo 14, habrá muchas 그가 또 pérdidas 너희의 también. 밭과 포도원과 감람원에서 Asimismo tomará lo 제일 mejor de 좋은 vuestras 것을 tierras, 가져다가 de vuestras viñas 자기 y de 위에 vuestros 신하들에게 줄 olivares y los 것이다. dará a sus siervos, dice la palabra. 1 Samuel capítulo 8, versículo 여러분, 14. 우리에게 경제가 필요하죠. Nosotros necesitamos la economía, ¿verdad? 돈이 다는 아니지만은 돈이 사실은 필요한 것입니다. La economía, no, el dinero no lo es todo, pero necesitamos la economía. 돈이 신입니다. Pero para los incrédulos el dinero es 그래서 su Dios. 그것을 위해서 못하는 짓이 없습니다. Y para obtener ese 우리는 dinero, 돈이 다는 아니지만은 복음 가진 우리에게도 돈은 필요한 것입니다. pero para nosotros que poseemos el evangelio, el dinero no lo es todo, pero necesitamos la economía. 복음하는데 필요한 것이고요. Para la evangelización del mundo necesitamos la economía. Y para vivir ciertamente necesitamos la economía 이 부분에 también. 손실이 올 것을 이야기하고 있습니다. Pero aquí está hablando de que vendrán y se les 하나님의 tendrán 통치하심을 pérdidas. 거부하면은 먼저는 자녀들이 어려움을 당할 것이고요. Como el resultado de rechazar el gobierno de Dios es que primero tendrán sufrimiento los hijos y también tendrán pérdidas 반대로 말하면 económicas. 하나님의 통치하심을 믿으면은 우리의 자녀들의 축복을 받게 되고요. Al contrario, si recibimos el gobierno de Dios, nuestros hijos serán bendecidos y Dios bendecirá también nuestra 하나님 economía. 통치를 믿는 산업인들에게는 틀림없이 Dios 하나님이 준비하신 ciertamente 수많은 주시게 됩니다. dará la economía oculta y preparada a los empresarios que 시대의 dependen del 재앙을 gobierno 막을 de 수 있는 Dios. 하나님의 통치를 믿고 있는 하나님의 자녀들에게 산업인들에게 주시게 되어 있는 것입니다. Dios dará la economía oculta a los hijos de Dios que desean el gobierno de Dios. 열어가시게 되는 것입니다. Y también vemos aquí que saldrán al mundo. 이런 고통들 때문에 하나님의 통치를 받지 않게 되되 결국은 아무리 기도해도 응답하시지 않음을 오늘 본문에 말씀하고 Y 있습니다. como han rechazado el gobierno de Dios, Dios dice que por más que oraran no iba a escuchar sus 18절에 oraciones. 그렇게 말씀하고 있죠. 1 Samuel capítulo 8 versículo 18 dice 그날에 así: 너희는 너희가 택한 왕으로 y clamaréis 말미암아 aquel día a causa de 부르짖되 vuestra rey 그날에 que os habréis elegido, 여호와께서 mas Jehová 너희에게 no os 응답하지 responderá en 아니하시리라. aquel día. 첫 번째 자녀들의 고통이 올 것을 이야기합니다. Primer punto, vendrán sufrimiento a los hijos de 많은 Dios 재산의 손실 올 것을 이야기하고 y tendrán muchas pérdidas de sus 그런 bienes. 고통 가운데서 Y en medio de ese 부르짖어도 sufrimiento, 응답하지 aunque 않음을 clamaren, 본문에서 말씀하고 있습니다. no habrá respuesta a la oración. Es lo que está diciendo la palabra. 하나님의 통치를 안 받고 No reciben el gobierno de Dios. Y las personas que están en ese estado, y si están en sufrimientos, por más que oren, Dios no escuchará su clamor. 여러분 정말로 여러분 De verdad, 통치 속에 들어가기를 주의 여러분. Los bendigo en el nombre del Señor para que la familia de ustedes entre dentro del gobierno de Dios. 하나님의 통치하심은 하나님의 나라가 우리 가정 속에 이루어짐을 말하고 있어요. Y el gobierno de Dios significa que se establecerá el reino de Dios sobre nuestras 가정과 familias. 삶의 현장에 이루어짐을 말하고 있어요. Está hablando de que Dios va a señorear sobre nuestras vidas, sobre nuestros campos y empresas también. Y si vemos nuestra familia, empresas y sobre nuestros hijos, tienen que entrar dentro del ser señoreados por Dios y entonces comenzarán las bendiciones en nuestras vidas. 이스라엘 초대 왕이 사울이었죠. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. En el principio estuvo bien, 나중에는 이상한 사람이 되었던 것을 보게 돼요. pero pasando el tiempo fue una persona muy extraña 얼마나 이스라엘 백성들이 힘들었는가. y trajo muchas dificultades al pueblo de Israel, 아무리 기도해도 응답이 되지 않았습니다. hasta el punto de que ellos oraron ante Dios, pero Dios no respondió a sus oraciones. 또 했습니까? ¿Pero qué fue de estos reyes? 하나님의 인도를 잘 받아서 백성들을 평안하게 인도하신 사실을 보게 됩니다. Vemos que cuando Dios los guiaba estaban en paz y los guiaba con 사울은 paz. 백성들을 자기 백성으로 알고 난폭하게 마음대로 통치해 나간 사실을 보게 되고요. Pero vemos que el rey Saúl, como miraba que era su propio pueblo y los usaba como él 자기를 quería. 왕 중의 왕이라고 이야기를 했습니다. Y Saúl dice que él era el rey de reyes, pero 자기가 왕 중의 왕이 아니라 여호와께서 Pero vemos que David nunca dijo que era rey de reyes, sino que dijo que Jehová es mi rey. 자기는 하나님께서 나를 위임하셨다라는 사실을 알고 있어요. Podemos ver que Saúl sabía que Dios había rechazado 왕으로 a 알고 백성들을 하나님의 사울. 백성으로 알고 섬겼던 것을 보게 된 것입니다. y vemos que esto es lo que sabía el rey y también el pueblo. 여러분 하나님의 통치하심을
받느냐 받지 않느냐 너무나 중요한 사실을 우리에게 말씀하고 La 있습니다. palabra nos está hablando de la importancia de que si estamos recibiendo o no recibiendo el gobierno de Dios. 그리고 하나님의 통치하심을 받지 않으면은 안 보이는 적 사단을 이길 Si 수 no 없는 recibimos el gobierno de Dios, no podremos tener la victoria sobre el enemigo 역사 invisible. 속에 용맹스러운 왕이라고 할 수 있는 알렉산더 대왕. Históricamente hablando, podemos ver que uno de los reyes más grandes fue Alejandro Magno. 이집트의 저기에서 13년 동안에 어떤 이집트부터 시작해서 인도까지 모든 나라를 Desde 정복한 Egipto hasta 최대 India, 대왕 알렉산더 대왕. el rey Alejandro Magno fue quien gobernó todo esto. 정복자 중에 정복자. Conquistador de todo conquistador, dicen 그래서 históricamente. 알렉산더 대왕을 일컬어서 Por eso, 그는 por medio de 수건도 Alejandro 없으며 Magno, dice que nunca tuvieron guerras en ese tiempo de gobierno. 포로된 적이 없다고 Y 이야기해요. tampoco fueron cautivados por nada y para nada. 지배하지 않은 나라가 없었다라고 이야기할 Que 만큼 no había 모든 세계를 정복한 사람이 바로 알렉산더. ninguna nación que huyera del gobierno de Alejandro Magno. En otras palabras, él vivía gobernando todos los países. 확장한 칭기스칸. Y también estuvo Genghis Khan, quien fue 위대한 세계 정복자가 되었지만 un conquistador 사실은 muy 그것은 importante. Y es lo que nos está mostrando a través de la historia. 그러나 아무리 훌륭한 왕이고 모든 것들을 정복한 Por más que eran 왕이라도 grandes reyes y 사단은 conquistaron muchas 눈에 보이지 cosas, 않는 사단은 Satanás, que no se ve ante los ojos, no pudieron vencer a Satanás. 그들의 마지막에 어땠는 것인가를 우리는 알고 있습니다. Y nosotros ya conocemos el final de cada uno de ellos. Que cada vez que se levantan los reyes en el mundo, al final las naciones caen en la idolatría. 비참하게 실패하는 사실들을 보게 Y el resultado de ellos es miserable al final. 사단은 Porque 못 이긴다는 사실을 우리에게 말씀합니다. la palabra nos está diciendo de que Satanás, que es invisible, no pudieron vencerle. 마찬가지입니다. Lo mismo fue con el rey 얼마나 Salomón. 훌륭한 왕이었습니까? Fue un grandioso rey. 솔로몬의 지혜 있는 말을 듣기 위해서 주변 나라의 모든 Todas 사람들이 las personas de las naciones que estaban alrededor de Samuel estaban en filas para poder escuchar la sabiduría del rey Salomón. 근데 성경에 보면은 솔로몬이 Pero si 다스릴 vemos 때에 en la Biblia, vemos que 백성들이 cuando gobernó 무화과나무 아래에서 Samuel, 안식을, que diga, disculpen, Salomón, 안식을 누렸다라고 이야기해요. dice que hubo paz en el reinado de Salomón. 열왕기상 4장 25절에 말씀하고 있습니다. Primera de Reyes capítulo 4 dice así, 솔로몬이 사는 날 동안에 포도나무 아래에서와 무화과나무 아래에서 평안히 살았다라고 이야기를 합니다. que bebían, comían, tomaban vino y durante el gobierno de Salomón había gran paz. 솔로몬이 사는 날 동안에 El pueblo de Israel, mientras fue gobernado por el rey Salomón, hubo reposo, hubo paz y vivieron de esta manera. Es lo que la palabra está diciendo. Pero como nosotros lo conocemos, las tinieblas que no se ve ante los ojos, Salomón no pudo vencer esto. 서벌만이 두게 되었고요. Al contrario, 결국 그들을 통해서 우상들이 들어왔습니다. trajo muchas concubinas y a través de ellas vinieron muchos ídolos. Y en conclusión, Salomón no pudo vencer a Satanás. 하나님의 통치하심을 받지 아니하면은 Si no recibimos el gobierno de Dios, Satanás que no se ve ante los ojos, no podemos vencerle. 세상적으로 아무리 힘있고 강한 왕이라 할지라도 Aunque sea un rey muy fuerte en este mundo, no puede vencer a este mundo, a Satanás que no se ve ante los ojos. Por eso, después de la muerte de Salomón, entró en los desastres al pueblo de Israel y vinieron maldiciones a su familia que no pudieron vencer. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en norte y sur de Israel. 북이스라엘은 하나님의 통치하시는 나라가 아니었습니다. Y vemos que el norte de Israel no era gobernado por Dios, pero el sur, Judá, era una nación gobernada por Dios. 하나님의 통치하신 나라인 이 남유다는 조금씩 어려움이 있었습니다. Y ciertamente tenían poquitas dificultades. 평안과 행복이 그들 속에 있었던 사실을 보게 Y podemos ver que también hubo la verdadera paz y gozo en el sur de Judá. 왕이 계속해서 승계되어지는 것들을 우리에게 보여주고 Y también nos muestra la Biblia cómo continuamente gobernaba el rey David en ese tiempo. 그러나 북이스라엘은 하나님이 통치하지 않는 정통성이 없는 나라였습니다. Pero vemos que al final el norte de Israel 그래서 솔로몬 fue un país que no tuvo paz. 르로보암이 자기 멋대로 나라를 세우게 됩니다. Después de la muerte del rey Salomón, vino un rey que
que se llamó Jeroboam. 그리고 금송아지를 하나님이라 일컬게 되고요. Y dice que no tenía en complacencia a Dios. 그래서 북이스라엘 역사를 보면은 피해 역사입니다. Y si vemos la historia del norte de Israel, fue 계속 miserable. 왕조가 바뀌어지는 것을 Continuamente cambiaban reyes malvados. 끊임없이 쿠데타가 일어나게 되고 Y ciertamente vinieron sufrimientos inevitablemente. 어떤 왕은 왕의 자리에 선지 일주일 만에 신하가 쿠데타를 일으켜서 그 왕자리를 또 빼앗아가는 모습을 성경에 En la Biblia podemos ver el aspecto de que nos está hablando de que hasta el punto de que un rey gobernó solamente una semana y le fue arrebatado el reino. 바로 북이스라엘의 역사예요. Y esa es la historia del norte de Israel. 하나님의 통치 속에 있는 남유다는 Pero 비록 어려운 el sur de Israel, que es Judá, quien estaba bajo el gobierno de Dios, podemos ver que aunque estuvieron dificultades, estuvieron en paz y en gozo ante Dios. El norte de Israel, que dejó escapar el gobierno de Dios, continuamente estuvieron guerras y calamidades sobre ellos. Es lo que la historia nos está mostrando también. 여러분, 하나님이 통치하지 않는 개인과 가정은 En tu vida personal y en tu familia, si Dios no gobierna tu familia, no habrá paz. Tampoco puedes tener la victoria. En especial, vendrán problemas a tus hijos, vendrán problemas económicos también. Por eso, en toda nuestra vida, ¿cómo podemos recibir la guía en nuestras vidas para poder recibir el gobierno de Dios? Tienen que entrar continuamente en ese tiempo de entrenamiento. Recibiendo la guía de Dios y recibiendo el gobierno de Dios, todas las personas que reciben esto, entonces se abrirán todas las puertas bajo sus vidas. Pero si no reciben el gobierno de Dios, dejarán escapar las bendiciones del reino de Dios. ¿Qué obras acontecen cuando se levantan, se establecen las obras del reino de Dios? Vemos que obra el Espíritu Santo. ¿Qué obras acontecen cuando se establece el reino de Dios? Cuando señorea el gobierno y el reino de Dios, las tinieblas son quebrantadas. Y conforme a eso, también se manifiesta el poder de Dios en nuestras familias. Por eso dice la palabra, Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29, que por medio del Espíritu de Dios es echado fuera los demonios y se establece el reino de Dios. Cuando Dios señorea sobre nosotros, obra el Espíritu Santo. También significa que las tinieblas son quebrantadas y el poder de Dios se manifiesta en nuestras familias también. Pero si no tenemos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, dejaremos escapar todas estas bendiciones. En otras palabras, en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestras empresas, el reino de Dios debe de gobernar, y aquí termina todo. Y esta fue la bendición que tuvieron la iglesia primitiva. ¿Qué bendición fue? Tenían la bendición de que Jesús es el Cristo. Tenían la fe de creer que Jesús es el Cristo, y en toda área de sus vidas tenían el gobierno de Dios y se establecía el reino de Dios a través de ellos. Y también fueron llenos del Espíritu Santo. Cristo, el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Esto es el fin en sí. Todos los días tenemos que grabar, enraizar y personalizar esto. Si recibimos el gobierno de Dios, hemos de disfrutar de esta bendición. Por eso, tenemos que disfrutar la respuesta de solo Cristo. Tenemos que recibir las bendiciones únicas del reino de Dios y la obra de la recreación por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso se ha de levantar en nuestras vidas, en nuestros campos y en nuestras familias también. Los bendigo en el nombre del Señor para que entremos dentro del gobierno de Dios. Segundo punto. Solo Cristo es el verdadero Rey. Cristo es el verdadero Rey. Por eso Él venció al enemigo invisible y le quebrantó la cabeza a Satanás. Ningún rey puede vencer a Satanás.
vemos que Satanás, que es invisible, obró en este mundo. ¿Por qué será? 모든 인생에 피할 수 없는 죽음이라는 것들을 악한 사단이 붙잡고 있기 Porque Satanás tiene el imperio de la muerte que nadie puede evitar. 때문에 죽음의 권세 잡은 자 마귀라고 El 히브리서 diablo 15절에 말씀하고 있습니다. Quien tiene el imperio de la muerte, es lo que dice Hebreos 2:14. 모든 인생들은 죽기를 무서워함으로 거기에 평생 종로로 단다 했어. Que todos viven como esclavos bajo este imperio de la muerte. 죽음이라는 것을 가지고 모든 인생을 그게 종로로 타게 만들고 있어. Y bajo este imperio de la muerte, el diablo conlleva para que todos los seres humanos sean sus esclavos. 2장 14절에 말씀하고 있어. Pero dice así la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 14. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다 말씀했어. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. 그 죽음의 권세를 잡은 자 Para 마귀를 destruir 멸하셨다 por 말씀했어. medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. 1 Juan 3:8 dice así la palabra. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 Para esto 멸하기 apareció el Hijo de Dios, 위함이라 para deshacer las obras del diablo. 그래서 참된 왕은 오직 예수 그리스도. Y solo Cristo es el verdadero rey. 그리스도께서 참된 왕으로서 Cristo, quien es el verdadero rey, quebrantó la cabeza de Satanás. 여러분 역사서에 보면은 Si vemos 중요하게 우리에게 강조하는 부분들이 있어요. en los libros históricos de la Biblia, hay algo que nos enfatiza. Hoy estamos viendo 1 Samuel, y también está 1 de Reyes, y luego está 1 de Crónicas. A través de estos libros históricos, hay un mensaje que Dios nos está dando a nosotros. 왕을 세우고 Levantando reyes, levantan profetas, levantan sacerdotes. 어떤 왕도 Pero 그 신자, 그 no 제사장도 importa que 인간은 안 된다라는 que no puede ser posible con un humano, rey, sacerdote o profeta. 아무리 훌륭한 인간 Aunque 왕, fuera 아무리 un 훌륭한 rey 신자, muy increíble, 아무리 aunque fuera un 훌륭한 profeta muy 제사장이 sacerdote, 결국은 안 된다라는 거예요. un profeta o sacerdote muy grandioso, no es posible vencer esto. 참 왕이 와야 되고 참 Tiene 제사장이 que 와야 venir 되고 el verdadero 참 rey, 신자가 와야 verdadero 되고. profeta, el verdadero sacerdote debe de venir. 그게 사무엘상하, 열왕기상하. Y eso es lo que nos hablan los libros históricos. El libro de Samuel, libro de Reyes y libro de Crónicas. Es el mensaje que nos está dando a nosotros. 참된 왕이신 그리스도만이 Solamente Cristo, quien es el verdadero rey, venció y quebrantó la cabeza de Satanás. 사단으로부터 완전히 우리를 해방시켰습니다. Nos libró completamente de Satanás. 에베소 2장 2절에 이렇게 말씀하고 Y también 있습니다. dice así la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 2. El príncipe de la potestad del aire. Dice aquí, 근데 알고 보니까 공중에 건세 잡은 자예요. y ese es el 지금도 príncipe, 불순종의 아들들 가운데 역사하는 el 영이다 espíritu que 말씀이에요. ahora opera en los hijos de desobediencia. 근데 3절에 보면 다 Versículo 그 3. 가운데서 행하여 육체의 욕심을 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. 우리는 우리의 육체의 욕심을 따라가지 않는 삶, 그게 하나님의 성령 인도받는 삶이에요. La guía del Espíritu Santo es aquel que no recibe guía de su propia carne y pensamientos y sus voluntades. Ustedes tienen pensamiento y voluntad, ¿no? 성령 인도받는 삶이에요. Y para no seguir los deseos de la carne, tienes que recibir la guía del Espíritu Santo. 지금 불순종의 아들 가운데 역사하는 영으로 역사하면서 Pero Satanás, que es 모든 malvado, 인생을 es este espíritu maligno que tiene la voluntad del ser humano, su mente, su corazón y los está conllevando. 근데 5절에 말씀하고 Versículo 5 dice así, Efesios 그걸로 2:5. 죽은 우리를 그리스도 Aún 함께 estando nosotros 살리셨다 muertos 말씀하셨어요. en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. 사단으로부터 완전히 저와 여러분을 해방시킨 Nos 사실을 libró 말씀하고 completamente de Satanás. Nos está hablando de esta realidad. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice así. 고로새 1장 13절입니다. Colosenses capítulo 2, versículo 13. 그가 우리를 Y a 흑암의 vosotros, 권세에서 estando 건져내사 muertos en 하나님의 pecado 사랑의 y en la 아들의 incircuncisión de 나라로 vuestra 옮기셨다 carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. 말씀하고 있습니다. Versículo 14 dice así. 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 다시 살리셨다 말씀했어요. Y os dio vida a ustedes. 그렇습니다. 사단을 꺾으신 그리스도께서 Por eso Cristo, quien quebrantó a Satanás. 모든 흑암의 역사 Ahora 속에서 todas las 우리를 tinieblas que están 해방시켰다는 obrando, 사실을 말씀하고 있습니다. ahora mismo Dios mismo nos ha librado de estas tinieblas. Es lo que la palabra nos está diciendo. 이 세상 임금으로 세상의 El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, 그 누구도 이길 수가 없는 cualquiera no puede vencer a este Satanás invisible.
참된 왕 대신 그리스도만 Solamente Cristo, que es el verdadero rey, puede quebrantar a Satanás. 그리고 중요한 것은 También lo más importante, 꺾는 그 권세를 우리에게도 주셨다는 사실. a nosotros se nos ha dado la autoridad para quebrantar a Satanás. 야고보서 3장 13절에 말씀하고 있습니다. Marcos capítulo 3, versículo 13. 원하셔서 부르셨다 말씀입니다. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. 함께 있게 하시고 또 나가서 전도도 합니다. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15절에 말씀하고 Versículo 있습니다. 15. 귀신을 내어 Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos capítulo 3. 그리스도만이 사단의 권세를 깨뜨렸었고 Solamente Cristo quebranta la cabeza de Satanás. 권세를 우리에게 Y esa 주신 autoridad se nos ha dado a nosotros 그 también. 귀신을 내어 쫓는 그 Para 능력도 echar- 가지게 함이라 Y que 말씀하셨습니다. tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. 우리에게 왕권을 주셨습니다. Se nos ha dado esta autoridad real 왕권이지만은 귀신을 내어 쫓는 왕권. para echar fuera los demonios. Se nos ha dado esta autoridad real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 왜 이 엄청난 축복을 주셨느냐? ¿Por qué se nos ha dado esta grandiosa bendición? 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 Para que 빛에 anunciéis 들어가게 las 하시고 virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 누가복음 10장 19절 말씀했습니다. Lucas 10, 19. 뱀과 증가를 밟으며 Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 사단을 꺾는 권세를 우리에게도 주셨다는 Se nos ha dado la autoridad para quebrantar a 그 Satanás. 그리스도를 여러분의 주인으로 왕으로 모시고 사시길 바랍니다. Y los bendigo en el nombre del Señor para que ese Cristo sea el rey y gobierne sobre vosotros. 알고 있다 할지라도 그 그리스도를 나의 주인으로 Aunque 왕으로 conozcamos 모시지 que 않을 Cristo 때에는 quebrantó la 그 cabeza de 누구가 Satanás, 부족한 삶이 pero 될 si 것입니다. Cristo no gobierna nuestras vidas, siempre viviremos una vida insuficiente. 마치 요한복음 2장에 보면은 가나 혼인 잔치에 모든 것들을 잔치집에서 준비했겠죠. Como vemos en las bodas de Caná, todos prepararon para este tiempo de bodas. Juan capítulo 2. 수가 모자란지라 했어요. Pero no había vino. 그게 우리의 인생이에요. Esa es nuestra vida. 우리가 아무리 많은 것들 준비한다. Aunque nosotros 할지라도 preparemos 우리가 muchas 모자란 cosas, 우리. siempre será insuficiente en nuestras vidas. 근데 그 가나 혼인 잔치에 Pero en esas bodas de Canaán, Cristo fue el dueño de ese lugar. 거기에 기적이 일어난 거예요. Y ahí se levantó un milagro. 거기에 평강이 일어나는 것이 Y también se levantó la paz. 진정한 회복이 일어난 사실을 보게 돼요. Y se levantó la verdadera festividad. 여러분 우리가 가정에 들어가면은 뭔가 우울하고 짜증 납니까? Claro, cuando entramos en nuestras familias podemos ver que nos molestamos, estamos en depresión o están en guerra tu familia. 그리스도를 참된 주인으로 참된 왕으로 모시고 살게 되길 바랍니다. Los bendigo para que vivan una vida en la cual gobiernen y sean señoreados por Cristo. Y entonces se levantará la verdadera sanidad. Se levantarán verdaderos milagros. Y también la verdadera paz. Y todas las obras de restauración serán conllevadas en el nombre de Cristo en ustedes. 하나님이 그리스도로 말 우리에게 Dios. 통치하려고 하시는데도 불구하고 그 통치를 안 받으려고 하니까 Por medio de Cristo desea gobernar nuestras vidas, pero como nosotros rechazamos este gobierno, siempre queremos esforzarnos nosotros mismos. 세상 방법과 인본주의를 다 쓰는 거죠. Y por eso utilizamos todos los métodos humanos y todo el humanismo 그래서 posible. 문제가 해결되지 않는 것이고 Por eso no se solucionan los problemas 올 수밖에 y 없는 inevitablemente han de venir nuevamente los problemas ante 여러분, nosotros. 정말로 왕권을 누리는 여러분 되길 바랍니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que disfruten de la autoridad real. 왕권을 누리게 될 때 흑암이 꺾여집니다. Y cuando disfrutamos esto, las tinieblas son quebrantadas. 묶여 있는 사람들을 Las personas que están 빼내는 역사가 atrapadas 일어나게 돼 있어요. por las tinieblas serán libres, se levantarán estas obras. 여러분 흑암에 묶여 있는 사람들 빼내는 것을 가지고 전도라는 것이죠. Y a eso se le llama el evangelismo, librar a los que están en las tinieblas. 왕권을 누리게 될 그 축복의 La autoridad 역사를 누리게 real que se nos ha dado en Cristo, tenemos que disfrutar realmente esta bendición. 마태복음 16장 16절에 Mateo capítulo 16, 16, la confesión de Pedro. 주는 그리스도시니 Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님. el Hijo del Dios viviente. 예수님을 주인으로 그리스도로 고백한 베드로에게 주는 Pedro, quien confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué bendición recibió? 열쇠를 이렇게 준다.
Se te han dado las llaves del reino de los cielos. Respuesta a la oración. 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. Y el Hades no prevalecerán contra ti. 모든 흑암의 권세를 꺾을 수 있는 권세를 주신다. Se te ha dado la autoridad para quebrantar todas las tinieblas. Es lo que significa. 그 신앙 고백 그 위에 내가 내 교회를 세우겠다. Y sobre esa confesión yo levantaré mi iglesia. 다른 말로 하면은 복음 전파하도록 하겠다. En otras palabras, proclamarás el evangelio. 그리스도 고백한 우리에게 주신 축복에 Esta es la bendición que se nos ha dado a nosotros que confesamos a Cristo. Tenemos respuesta a la oración. Tenemos obras para quebrantar las tinieblas. 한 번뿐인 인생이 Y una vida, mientras viva en esta tierra, por medio de mí será proclamado el evangelio y se nos ha dado esta bendición a nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 28 al 20. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. 그러므로 너희는 가라. Por tanto, id 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다. y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. 땅의 권세가 인 주님이 세상 끝날까지 El Señor que tiene la potestad en el cielo y en la tierra prometió estar junto con nosotros hasta el fin del mundo. 가서 모든 족속으로 제자를 삼는 자들에게 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. 왕권을 누릴 수 있는 길이 무엇입니까? ¿Cuál es el camino para que podamos disfrutar de esta autoridad real? 현장에 가서 족속으로 말며 제자 삼는 그 현장에 서게 될 때 그리스도로 주신 Que cuando vayamos a todas las naciones, a todos los pueblos, hemos de disfrutar esta bendición de la autoridad real. 마가복음 16장 15절에도 말씀하고 있습니다. Marcos 16:15 dice 온 así: 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라. Id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. 그렇습니다. 정말로 왕권을 누리는 Es así. 그 축복 속에서 Cuando estamos dentro de la bendición de disfrutar la autoridad real, seremos personas que salven las almas. 오늘 또 흑암에 눌려서 살아가고 있는 자들을 Hoy también hay personas oprimidas viviendo bajo las tinieblas y se nos manda para que los libremos de ello. 너무나 잘 아시는 말씀인데 사도행 1장 8절의 말씀. Es una palabra que ya conocen muy bien, Hechos capítulo 1, versículo 8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 그러면은 반드시 예루살렘과 온 유대와 사마리아 Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 그리스도가 왕이 되시고 그 Cristo, 그리스도의 siendo 임재 nuestro 가운데 Rey, cuando recibimos su guía, 틀림없이 ciertamente seréis testigos hasta lo último de la tierra. Es lo que la palabra está diciendo ahora. 참된 왕 El verdadero Rey, quien es Jesucristo. 누리시는 여러분 되기를 주의 Los bendigo en el nombre del Señor para que disfruten de esta bendición. 말씀을 마무리하겠습니다. Veamos la conclusión de la palabra. 오늘 제목이 누구의 통치를 받고 사는가? Bajo el dominio de quién vives. 매일 순간순간마다 Todos los días, en cada momento, hay caminos que debes de escoger, ¿verdad? 여러분 선택의 기로 있을 때마다 여러분 Cada vez que escojas el 여러분 camino, 앞에 정말 여러분 자신에게 질문해 de verdad, pregúntense ustedes personalmente esto. 내가 누구의 통치를 받고 사는 자인가? ¿Bajo qué dominio estoy viviendo? 누구를 우리의 삶의 왕으로 모실 것입니까? ¿Quién será el rey de tu vida? 세상의 가치와 기준을 따를 것입니까? ¿Seguiré el estándar y el nivel del mundo? 하나님의 다스림 속에 있을 것입니까? ¿O estarás bajo ser señoreado por 세상 Dios? 사람들이 말하는 나 세상 성공 중심한 눈에 보이는 것 중심한 삶을 살아갈 것입니까? ¿O vivirás centrado en el yo, en las cosas materiales y en el éxito que habla este mundo? 그렇지 않으면 참된 ¿O 그리스도로 말하면 하나님의 기준, a través de Cristo, quien es el verdadero rey, 하나님의 목표를 con el estándar, nivel y objetivo de Dios, vivirás con eso? 참된 왕은 El verdadero rey es solo Cristo. 이 참된 왕 대신 그리스도의 Y Cristo, quien es el verdadero rey, si recibes el gobierno de Él, pasando más el tiempo, nuestros hijos estarán dentro de esta bendición de ser remanentes y salvarán sus épocas. Y también nuestras vidas y nuestras empresas, Dios cuidará de ello también. Solamente Cristo, quien es el verdadero rey, puede quebrantar las tinieblas. Los bendigo para que puedan disfrutar de su autoridad real y con esto quebranten las tinieblas y salven a los que están cautivados en las tinieblas y que vivan la vida del evangelista.
정말로 그리스도만 나의 배경이 되도록 기도하시고 Oren para que solamente Cristo sea tu respaldo, 그리스도만 기준 되도록 que 기도하시고 Cristo sea solamente tu 그 estándar. 속에 정확한 성령인 Y dentro de esto recibiendo concretamente la guía del Espíritu Santo y obtendrán la bendición de la victoria dentro de esto. 이번 한 주간 Durante esta semana, 나를 통치하고 있는 것이 ¿quién está gobernando tu vida? Haciéndote esta pregunta, 그리스도께서 de verdad, Cristo, quien es el verdadero Rey, que entres dentro de su gobierno y que puedas disfrutar la gran bendición de la victoria y de la paz en Él. 찬양하고 기도하는 시간 같은 Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración. 찬양은 찬송가 38장이죠. 예수 우리 왕이여 이곳에 Jesús es nuestro Rey, quien vino a esta tierra 영광을 받아 주소서. y recibe toda nuestra gloria que te 부모리시아의 damos. 마음을 열고 참된 사단의 머리를 깨뜨리신 왕 되신 예수 그리스도를 나의 왕으로 모시 나의 주인으로 모시. Que Él sea nuestro verdadero Rey 기도 제목 y Señor. Veamos los títulos de oración. 참된 왕의 통치 누리는 Que pueda disfrutar la bendición de la verdadera victoria dentro de la guía del Espíritu Santo como mi respaldo y con el estándar del solo Cristo. Que se establezca la paz del reino de Dios bajo el gobierno de Dios en mi familia. Tercer punto, que pueda salvar a los que están atrapados, cautivados por las tinieblas y que sean quebrantadas y que pueda disfrutar de la autoridad real que se me ha dado.